Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Horacio Urtiaga. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Daniel. Hoy día vamos a entrar al capítulo 5, capítulo que nos va a mostrar a un Daniel de aproximadamente 85 años de edad. Esto quiere decir que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 hay más de 20 años de lapso de tiempo. Vamos a ver a personajes que no se nos han mostrado en los capítulos anteriores. En el capítulo anterior vimos al rey Nabucodonosor humillándose delante de Dios y poniendo su fe en él. En este capítulo Nabucodonosor ya está muerto. Ya han pasado muchos años y son otros los que están gobernando Babilonia. Y en este capítulo vamos a ver muchos detalles históricos con respecto a Babilonia y con respecto a los gobernantes. Así que, sin más demora, vamos a entrar de lleno al capítulo de una vez. Vamos a estar leyendo la Reina Valera contemporánea. Así que les pido por favor que me acompañen a Daniel capítulo 5 al versículo 1. Dice lo siguiente: El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Acá se nos introduce un nombre nuevo. El nombre es Belsasar. Alguno de nosotros podría pensar que es el nombre que Nabucodonosor le dio a Daniel cuando él llegó a Babilonia. Pero son nombres diferentes. El nombre de Daniel es Beltsasar con una T, en cambio este nombre es Belsasar. ¿Quién es Belsasar? Belsasar es un gobernante de Babilonia, no es el rey. Su padre es el rey y su nombre es Nabonido. ¿Qué ha sucedido en el transcurso del capítulo 4 y el capítulo 5 con respecto a los gobernantes de Babilonia? Les comento. El rey Nabucodonosor tuvo un reinado de más o menos 43 años de tiempo. Pero cuando él fallece, lo reemplaza su hijo que se llama Evil Merodach. Evil Merodach tiene un reinado muy corto, de solamente 2 años. ¿Cuál es el motivo de este tiempo tan corto? Evil Merodach es asesinado. Evil Merodach es asesinado por su cuñado que se llama Neriglissar. Neriglissar lo asesina y lo reemplaza en el reino. Cuando Neriglissar lo reemplaza, su reinado también es corto, de solamente 4 años de tiempo. Porque Neriglissar, y los nombres son un poco complicados, tiene un reinado corto porque muere por causas naturales. Y esto hace que lo reemplace uno de sus hijos de muy corta edad. El nombre de este hijo es Laboroso Archot. La verdad es que no estoy seguro de la pronunciación de los nombres, pero así es como se escribe. Laboroso Archot o Laboroso Arcot podría ser el nombre de este hijo de Neriglissar. Él tiene un reinado cortísimo, solamente 9 meses, porque como ustedes han estado escuchando, muchos de los reyes son asesinados, son traicionados, y este niño es asesinado. Es asesinado por una pandilla de babilonios que ponen como rey a Nabonido. Nabonido va a ser el rey desde este momento hasta el final del imperio babilonio. Nabonido es esposo de una de las hijas de Nabucodonosor, por lo tanto son familia. Nabonido tiene problemas políticos cuando él empieza a reinar y generalmente problemas religiosos, porque Nabonido, a diferencia del común de los babilonios, adora a dioses diferentes. Los babilonios generalmente adoraban a un dios que se llamaba Marduk, pero Nabonido prefiere adorar al dios de la luna, al dios conocido como Sin. Y si ustedes quieren más información sobre todo lo histórico que está sucediendo en este capítulo y de los personajes y de los capítulos en adelante y de los capítulos atrás, yo les recomendaría comprar un comentario bíblico del libro de Daniel. Hay un hombre que se llama Evis Carballosa, que él tiene un comentario bíblico de Daniel en español. Lo pueden ustedes encontrar en formato digital y en formato físico. Y tiene mucha información histórica y también notas a pie de página para que ustedes puedan profundizar más en todo lo que es la historia, el contexto, y los años de reinado, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo ese comentario bíblico. Volvamos. Belsasar es hijo de Nabonido y él está gobernando porque Nabonido no pasa tiempo en Babilonia. Como ha tenido problemas políticos, él pasa tiempo en otras regiones conquistadas por los babilonios. Así que el segundo al mando es Belsasar, su hijo, quien está gobernando en este momento. Él está de fiesta, como hemos visto en el versículo 1, y él está celebrando, pero lo interesante es que mientras él está celebrando, está pasando algo fuera de lo común alrededor de las murallas de Babilonia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los medos persas están rodeando la ciudad para conquistarla.
¿Por qué es que Belsasar está tranquilo y celebrando mientras los medos persas están rodeando la ciudad? Porque las murallas de Babilonia eran murallas que tenían mucha seguridad para que los enemigos no pudieran entrar. En otras palabras, eran murallas muy fuertes, muy anchas, muy altas, que hacían que Babilonia fuera un lugar muy seguro. Y Belsasar está confiado en la seguridad que le pueden dar esas murallas. Por eso él está emborrachándose, está celebrando con príncipes y no está preocupado de los medos persas que han rodeado la ciudad. Lo más probable es que su padre Nabonido ha sido capturado por los medos persas. No tenemos mucha información histórica acerca de eso, pero eso es lo más probable, que ha sido capturado y ha sido derrotado. Ha tratado de pelear con los medos persas, ha perdido y ahora solamente su hijo está dentro, pero su hijo está despreocupado, está celebrando. Una de las cosas de lo que sí tenemos datos y que son datos sorprendentes es de la longitud, la anchura, el alto de las murallas de Babilonia. La longitud de las murallas de Babilonia eran de aproximadamente 27 kilómetros de longitud. O sea, cubrían una región muy vasta de toda la ciudad de Babilonia. Eran 27 kilómetros de puras murallas. Estas murallas tenían un ancho de 7 metros. Muchos historiadores nos cuentan que al ser las murallas tan anchas, se realizaban carreras de carruajes en la cima de las murallas. Se hacían carreras porque eran como unas pistas. Eran como unas autopistas donde los carruajes competían, porque eran muy anchas. No solamente eran muy anchas, sino también tenían una altura bien alta. Tenían una altura de 28 metros. Y las zonas que eran como las columnas donde estaba la vigilancia eran de 30 metros de altura. O sea, teníamos alturas de 28 a 30 metros. Y esto hacía que la muralla de Babilonia sea una muralla impenetrable. Los babilonios también estaban confiados porque tenían abastecimiento para muchos años sin necesidad de salir. Así que no era necesario que los babilonios se preocuparan mucho porque tenían abastecimiento. No se iban a morir de hambre en años de años de años. Tampoco les iba a faltar agua, porque el río Éufrates cruzaba toda la ciudad de Babilonia. Así que no les iba a faltar nada de bebida ni de comida, aún los medos persas estuvieron rodeando la ciudad. Eso hacía que Belsasar, como gobernante, no se preocupara. Pero vamos a ver en el transcurso del capítulo que el que decide quién es el que pone y saca reyes no es Belsasar y no son los medos persas. Es el Dios verdadero, es el Dios soberano. Y este libro, el libro de Daniel, nos ha demostrado capítulo tras capítulo que el Dios de Israel, el Dios verdadero, está por encima de todo y que Él saca y pone reyes. Y Él humilla a aquellos que no se humillan delante de Él. Y esto es lo que vamos a ver nuevamente, al igual que en el capítulo 4, el día de hoy. Así que volvamos a leer el versículo 1 para entrar bien en contexto y vayámonos hasta el versículo 4. Veamos de qué se trata este capítulo. Dice lo siguiente el versículo 1. El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de todos ellos bebió vino en exceso. Animado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos tanto él como sus invitados de importancia, y sus mujeres y sus concubinas. Y así le fueron llevados los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén. Y el rey y sus invitados bebieron en ellos, lo mismo que sus mujeres y concubinas. Embriagados de vino, alabaron a los dioses de oro, plata, bronce, hierro y madera y piedra. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Belsasar, el gobernante de Babilonia, el segundo al mando, en su embriaguez, animado por el vino, manda traer los vasos de oro que Nabucodonosor trajo de Jerusalén a Babilonia. Aquí se nos dice que Nabucodonosor es el padre de Belsasar. Y alguien podría decir, Horacio, acá hay una contradicción. Tú nos acabas de decir que, bueno, aunque no se los he dicho, que él es su abuelo. Nabucodonosor es el abuelo de Belsasar. Porque algo que sí les he dicho es que Nabonido está casado con la hija de Nabucodonosor. Por lo tanto, Belsasar es su nieto. Pero acá se nos dice que Belsasar es su padre. ¿Por qué sucede esto? Porque era la forma antigua para referirse al antepasado más famoso dentro del reino o dentro del linaje. Por ejemplo, si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar en los reyes de Judá que muchas veces se les llama hijos de David.
aunque David es su antepasado lejano. Pero como David fue el rey más famoso dentro de la región de Judá, los descendientes de él se les conoce muchas veces como hijos de David. Por eso es que se usa ese lenguaje, Nabucodonosor su padre, aunque en verdad es su abuelo. Belsasar sabe lo que le ha pasado a su abuelo. Ojo, cuando nosotros vemos que él está faltándole el respeto a los utensilios del templo del Dios de Israel, él no es ignorante de lo que su abuelo pasó hace muchos años atrás. Nabucodonosor fue humillado y se comportó como un animal. Eso es lo que sucedió en el capítulo 4. Él tuvo el comportamiento de un animal. Su nieto Belsasar sabe la historia, pero aún así, en su embriaguez, animado por el vino, se está burlando del Dios de Israel y está trayendo los vasos sagrados para tomar vino en ellos y embriagarse con ellos. Una de las cosas que nosotros entendemos cuando empezamos a estudiar el Antiguo Testamento es que el tabernáculo, al igual que el templo de Israel, eran representaciones, eran como una maqueta en miniatura del cielo. Así que era algo muy sagrado para Dios y para la nación de Israel. Y Belsasar se está burlando de eso. Se está burlando de este Dios que humilló a su abuelo. Si Nabucodonosor hubiera estado vivo en estos momentos, Nabucodonosor nunca hubiera hecho algo así. Es más, en los capítulos anteriores no hemos visto a Nabucodonosor burlarse del Dios de Israel. Eso era algo impensable, porque de todas maneras un rey pensaba que en algún futuro podría utilizar a los dioses de sus enemigos. Pero Belsasar no piensa así. Belsasar se burla de Dios a todo dar. Belsasar no tiene respeto por el Dios de Israel, aunque sabe lo que ha hecho con su abuelo. Y acá quiero resaltar la palabra animado por el vino. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que el exceso de licor nos lleva a un desenfreno que va a hacer que terminemos en la ruina y que llevemos a otros a la ruina. Una de las cosas que muchas veces se dice y se critica y todo eso es que el cristiano, el discípulo de Jesús, no puede tomar. Pero la Biblia nunca condena el hecho de que tú puedas consumir bebidas alcohólicas. De eso la Biblia no nos dice nada. Lo que sí nos dice es que Dios detesta la borrachera. No hay ningún problema en tomar algo de licor si no es una tentación, si no es un vicio para ti, no es algo que te va a llevar a caer. Porque yo le podría estar hablando, me podrían estar escuchando personas que han salido del alcoholismo y que han llegado a los pies de Jesús y para ellos tomar un vaso sería la ruina, porque los llevaría nuevamente a caer en una tentación de la cual sería muy difícil salir más adelante. Pero si tú eres alguien que nunca has tenido ese problema y has llegado a conocer a Jesús, tomarte un vaso de licor no te hace daño. No hay ningún problema. El problema son los excesos. La Biblia condena los excesos. ¿Por qué? Porque los excesos, como vemos en Belsasar y como lo vemos en la historia y en nuestra sociedad, llevan a que nuestra vida sea destruida y la vida de los demás también lo sea. Así que algo que es dañino y que Dios en su sabiduría prohibió era que el ser humano se emborrachara, se embriagara y que perdiera su propio control. Muchos de los problemas familiares hoy en día, muchos de los accidentes de tránsito hoy en día, muchas de las cosas dañinas en la sociedad suceden por la embriaguez de muchos personajes. Así que el exceso de licor es algo que la Biblia sí condena, porque nos hace daño. Una de las cosas que Dios siempre ha querido al darnos sus mandamientos es protegernos a nosotros. Siempre Dios lo ha hecho por eso, para nuestra protección y la protección de otros. Y el desenfreno por el licor, generalmente, yo podría decir que prácticamente al 100% nos hace daño a nosotros y le hace daño a los demás. Y esto es lo que está sucediendo con Belsasar. Toda esta tontería de su parte es por culpa del exceso de vino en su cuerpo, en su interior y en el de todos los demás, porque nadie lo frena, obviamente. Obviamente es el gobernante, así que nadie le va a decir nada. Pero esto va a llevar a que se desencadene el juicio de Dios contra él y contra Babilonia. Y lo vamos a ver a continuación. Acompáñenme al versículo 5. Dice lo siguiente: en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana que, a la luz del candelero, escribía sobre la parte blanca de la pared del palacio. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido, y sin saber qué pensar de esto, perdió las fuerzas y las rodillas comenzaron a temblarle. Con grandes gritos mandó llamar a los magos, hechiceros, adivinos y sabios de Babilonia, y les dijo:
A quien pueda leer lo que está allí escrito y me diga lo que significa, se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello y se lo nombrará tercer señor del reino. Todos los sabios del reino fueron llevados ante el rey, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni decir al rey su significado. Eso preocupó mucho al rey Belsasar, quien se puso pálido mientras sus príncipes no sabían qué hacer. Acá sucede algo recontra loco. Mientras Belsasar se está burlando de Dios y está adorando a dioses falsos, está adorando a dioses de piedra, madera, oro, plata, etcétera, etcétera, sucede que de un momento a otro aparece solamente una mano flotando en la habitación y escribiendo algo en la pared. Cuando Belsasar ve una mano flotando escribiendo en la pared, lo que hace es se muere de miedo. La borrachera lo más probable es que se le fue en un ratito. Y las rodillas le empezaron a temblar y nos dice el versículo 6 que perdió las fuerzas. La idea en el original es que se soltó su estómago, se le soltó todo. Prácticamente se orinó en los pantalones y más. Eso es lo que sucedió con Belsasar en ese momento, al ver una mano. Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros al ver algo así, lo más probable es que reaccionáramos de la misma manera. Belsasar ve esto, se muere de miedo, se le suelta todo, le tiemblan las piernas y manda a llamar, como su abuelo, a los magos, astrólogos, hechiceros, etcétera, etcétera. Nuevamente estos personajes que no sirven para nada. Lo hemos visto en capítulos anteriores, lo estamos viendo en este capítulo. Estos hombres piensan, estos gobernantes piensan que estos sabios realmente son sabios, pero no tienen de sabios nada. Son simplemente adoradores de ídolos mudos. Y eso es algo que vamos a ver en los siguientes versículos. Un adorador de un ídolo mudo no tiene nada de sabiduría. No tiene nada de sobrenatural en su vida que compartir con los demás. Y este es el caso de estos hombres, que en el transcurso de los años no han servido para nada. Pero, como Belsasar adora estos dioses falsos, tiene a estos hombres como consejeros. Si se dan cuenta, Daniel acá no pinta para nada. Lo más probable es que Daniel fue depuesto de su cargo de autoridad en el cual Nabucodonosor lo puso, porque su hijo de Nabucodonosor y los siguientes gobernantes no conocían al Dios verdadero, sabían que Daniel adoraba al Dios verdadero y ellos querían adorar a los dioses falsos, así que lo expulsaron y le quitaron ese puesto tan alto que él obtuvo en algún momento. Así que Belsasar prácticamente no conoce a Daniel. Belsasar no ha sabido de él porque Daniel no está sirviendo en el reino en estos momentos. Los magos de Babilonia, como nos dice el texto, no pueden interpretar la escritura. Belsasar les promete varias cosas, al punto de que el hombre que pudiera interpretar lo escrito en la pared sería nombrado tercer señor del reino. Tercer señor del reino porque él era el segundo y su padre Nabonido era el primero. Eso es obvio. Pero nadie puede, nos dice el texto. Dice, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura ni decir al rey su significado. La idea acá es que ellos no pueden interpretar el contenido. Porque lo que vamos a ver en los siguientes versículos, más adelante, es que cada frase que está escrita en la pared tiene un significado. Pero esa frase tiene una interpretación. Y estos hombres no son capaces de interpretar el significado de estas palabras. No lo pueden interpretar. Así que Belsasar está perdido en este momento. Belsasar no tiene quien le interprete lo que esta mano ha escrito. Pero a continuación va a aparecer una persona que va a recomendar a Daniel. ¿De quién se trata? Se trata de la reina. Y vamos a verlo a continuación. Acompáñenme al versículo 10. Dice lo siguiente. Pero la reina, que al oír las palabras del rey y de sus príncipes había entrado al salón del banquete, dijo: que su majestad viva para siempre. No se preocupe su majestad con esos pensamientos que tiene ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en el que habita el espíritu de los dioses santos. Cuando el padre de su majestad vivía, se encontró que dicho hombre estaba iluminado por la inteligencia y la sabiduría que solo tienen los dioses. A ese hombre Nabucodonosor, padre de su majestad, lo constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, porque en él se halló un espíritu mayor de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Ese hombre es Daniel, a quien el padre de su majestad puso por nombre Belsasar. Mande su majestad llamar a Daniel y él le dirá lo que significa esa escritura.
la reina aparece en escena. ¿Quién es la reina? Puede ser la mamá de Belsasar, como también puede ser la abuela de Belsasar, la esposa de Nabucodonosor. No estamos seguros, pero lo que sí estamos seguros es que la reina conoce a Daniel y conoce el espíritu que habita en Daniel, al punto que ella está confiada de que Daniel puede, como nos dice acá, interpretar sueños y que Nabucodonosor, su abuelo, lo puso como jefe de los astrólogos, magos, de todo. La reina sabe la reputación de Daniel. Por eso es que les digo que Daniel ya no estaba sirviendo en el palacio de los reyes babilonios. Ya no. Había sido depuesto. Y esto nos confirma eso. La reina tiene en alta estima a Daniel, al punto que lo llama Daniel, no lo llama Belsasar. Y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque quizás la reina nunca directamente le dijo a Daniel lo que ella pensaba de él. Pero la reina sí pensaba eso de él. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces las personas que nos rodean, que no creen en Dios, que no creen en el Dios de Israel, que no creen en Jesucristo, no te van a decir nada a ti, pero van a ver en tu vida tu comportamiento y van a respetarte a ti y al Dios a quien tú sirves por la forma en la que tú te conduces. Al ver tu sabiduría, al ver tu firmeza, al ver tu integridad, al ver tu liderazgo, al ver muchas cosas que Dios está haciendo en tu vida, que Él ha formado en ti. Daniel es un hombre, ahorita de 85 años de edad aproximadamente, que es un hombre recto delante de Dios, pero también recto delante de los hombres. Y esa transformación, ese carácter que tiene Daniel, no es porque Daniel es lo máximo, es porque su Dios es lo máximo. Y su Dios ha hecho esa transformación en la vida de él. Lo mismo sucede con aquellos que seguimos a Jesús. Empezamos a seguir a Jesús y nuestros primeros días, meses, años en el Señor tienen un montón de fallas. Pero mientras vamos caminando con Él, Él se va encargando de transformarnos cada vez a su imagen. Nos va haciendo más parecidos a Él. Esa es la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Entonces, las personas que nos rodean van a tener un concepto de Dios y de nosotros dependiendo cuál ha sido nuestra conducta alrededor de ellos. Y por eso es muy importante ser luz y sal en medio de los que nos rodean. Cuando digo luz y sal, es mostrar a Cristo con tu vida. Es mostrar a Cristo con tu vida. ¿Qué es lo que hemos visto en los capítulos anteriores de Daniel? Hemos visto la firmeza de Daniel, hemos visto la firmeza de Sadrach, Mesach y Abednego, todo eso por amor a Dios. Y eso fue uno de los instrumentos que Dios usó para traer a Nabucodonosor a la fe en él. De la misma manera, nuestro comportamiento, nuestra firmeza, nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres va a ser un instrumento que Dios use para la salvación de otros. O por lo menos para que esas personas estén más cerca de Dios que antes, como en el caso de la reina. La reina considera a Daniel como alguien muy importante, al punto que lo llama Daniel y no Belsasar. Explica el cambio de nombre, pero lo llama Daniel. Esta reina estaba más cerca de entregar su vida al Dios verdadero que antes, por el testimonio de Daniel. Seamos luz y sal en medio de la gente. Que marquemos una diferencia. Si nosotros vemos en nuestra vida que somos iguales a los demás, no estamos siendo transformados por Cristo. Debemos humillarnos delante de Él y pedirle que lo transforme y obedecerlo a Él a pesar de cualquier cosa. Es algo que Dios va a usar para salvar a los demás también, aparte de nuestras palabras. Y es algo que la reina ha visto en la vida de Daniel. Dicho esto, continuemos. Daniel va a ser traído en escena. Y las palabras de Daniel al rey Belsasar van a ser un mate de risa. Porque el rey Belsasar se cree lo máximo. Pero Daniel le va a mostrar que él no piensa eso de él. Miren lo que nos dice el versículo 13 en adelante. Cuando Daniel fue llevado a la presencia del rey, éste le dijo: ¿Eres tú, Daniel, que mi padre trajo de Judea, que vino entre los cautivos de Judá? He oído decir que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halla más luz, entendimiento y sabiduría. Han sido traídos a mi presencia sabios y astrólogos, para que lean esta escritura y me digan lo que significa. Pero ninguno de ellos ha podido decirme lo que esto significa. Sin embargo, he oído decir que tú puedes hacer interpretaciones y resolver dificultades. Si puedes leer esta escritura y decirme ahora lo que significa, serás vestido de púrpura, se te pondrá en el cuello un collar de oro y se te nombrará tercer señor del reino. Allí, en la presencia del rey, Daniel respondió:
Su Majestad puede reservarse esos dones, o puede darlos a otros como recompensa. Yo descifraré para Su Majestad esta escritura y le diré lo que significa. Daniel le responde de una manera cortés, pero de una manera que demuestra que Daniel no ama el dinero y no es alguien que adula innecesariamente a alguien. Daniel está delante de Belsasar porque es la autoridad de Babilonia y él respeta la autoridad que Dios ha puesto, pero es alguien que no está buscando sacar provecho de la gente. Daniel está sirviendo por amor a Dios y a los hombres. Así que Daniel no necesita tesoros, no necesita esa recompensa. Belsasar prácticamente se burla de él porque le está diciendo: mi padre te trajo cautivo de Judá, ¿verdad? O sea, tú eres un esclavo acá en Babilonia. Tú fuiste traído en cautiverio. Y le dice: miren, nadie de los astrólogos y magos ha podido resolver esto, pero al quien pueda resolverlo, yo le voy a premiar. Así que te voy a dar una recompensa si tú lo haces. Y él le dice: yo no pienso recibir ninguna recompensa. Si quieres dársela, dásela a otros. No hay problema. Yo lo voy a hacer porque usted es Su Majestad y porque voy a glorificar a mi Dios con la interpretación. Así que guárdese los regalos o déseselos a otros. A mí no me importa. Me encanta esta actitud de Daniel, porque Daniel es alguien que no ama el dinero. Daniel es alguien más interesado en acumular tesoros en el cielo que acumular tesoros en la tierra. Una de las cosas que es resaltante a la luz de toda la Biblia y que Dios siempre ha querido de sus siervos es que atesoren, acumular tesoros, valga la redundancia, en el cielo y no en la tierra. Es una enseñanza que Jesús marcó bien claro en el capítulo 6 de Mateo. Yo les animo a leer Mateo capítulo 6 y ahí van a ver que Jesús no quiere que nosotros, los que lo seguimos, acumulemos tesoros en la tierra. Los tesoros en la tierra van y vienen. Por un momento los tienes, por un momento no. Pero los tesoros en el cielo son eternos. Y los tesoros en el cielo se consiguen, se obtienen, cuando tú sirves a Dios con todo tu corazón. Cuando tú apoyas económicamente a otras personas que están pasando necesidad. En el capítulo anterior creo que les conté la historia del joven rico que se humilla delante de Jesús y que Jesús le dice al final: vende todo lo que tienes, dáselos a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Jesús estaba diciendo: si tú haces esto, si tú le das tus tesoros a los pobres, vas a tener tesoros en el cielo. Hay una transferencia inmediatamente en tu cuenta bancaria celestial y vas a tener grandes tesoros en el cielo, si tú haces esto acá en la tierra. Así que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Una de ellas es apoyar al necesitado. Otra de ellas es servir a Dios con todo su corazón. Daniel sabe que por servir al rey y glorificar a Dios con esto, va a tener tesoros en el cielo. Así que a él los tesoros materiales no le interesan para nada. Así que Daniel le contesta con mucho respeto, pero sin interés en qué ganar para resolver la interpretación de este texto. Daniel no le va a interpretar inmediatamente el texto a Belsasar, sino que le va a dar una lección. Le va a decir sus 4 verdades en la cara. Nuevamente, Daniel lo va a hacer con respeto, pero lo va a hacer con firmeza. Porque el mensaje que está a punto de transmitir es un mensaje de Dios. Y él quiere dejar bien claro el contexto de esta escritura. ¿Por qué es que ha aparecido la mano y por qué es que está escribiendo esto? Miren lo que Daniel le va a continuar diciendo al rey Belsasar o al gobernante Belsasar. Dice el versículo 18. El Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de su majestad, el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Por causa de la grandeza que Dios le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él. Y él le quitaba la vida o se la daba a quien quería. A unos los engrandecía y a otros los humillaba. Pero su corazón se envaneció y se endureció su espíritu orgulloso, y por eso fue depuesto del trono y despojado de su gloria. Expulsado de entre los hombres, su mente se volvió semejante a la de las bestias y convivió con los asnos monteses. Fue alimentado con hierba como los bueyes y su cuerpo lo empapó el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega dicho reino a quien Él quiere. Pero su majestad Belsasar, no ha humillado su corazón ante Dios, aun cuando sabe todo esto, y es hijo del rey Nabucodonosor. Lejos de eso, su majestad en su soberbia se ha levantado contra el Señor del cielo,
ha mandado traer los vasos del templo de Dios y tanto su majestad como sus invitados y sus mujeres y sus concubinas han bebido vino en ellos. Y no solo eso, sino que su majestad ha dado alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, hierro, madera y piedra, dioses que ni ven, ni oyen nada, ni saben nada. En cambio, su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Como les dije, Daniel le habla con cortesía, le habla con humildad, le habla con respeto, pero le habla con firmeza y le deja las cosas bien claras al rey Belsasar. Se las deja bien claras. Y exalta a Dios en todo momento, porque le dice: Belsasar, en algún momento tú has pensado que tu abuelo fue alguien muy grande y que su grandeza lo llevó a obtener tantas cosas y tantas victorias. Pero no fue tu abuelo el grande, fue mi Dios el que lo puso a él y le dio la autoridad y le dio tanto poder como mi Dios quiso. Pero recuerda, Belsasar, de que mi Dios humilló a tu abuelo y lo humilló hasta que él reconoció que el Dios Altísimo es el que reina sobre todo y que él pone a quien él quiere. Pero tú, Belsasar, sabiendo todo eso, nos dice el versículo 22, no te has humillado, no has humillado tu corazón delante de Dios. Todo lo contrario, dice, te has vuelto soberbio, has tomado los recipientes de oro y has adorado, dice Daniel, a dioses que ni ven, ni oyen nada, ni saben nada. Y dice al final, en cambio su majestad nunca ha honrado al Dios en cuya mano está su vida y todos sus caminos. Daniel es un claro ejemplo acá de que un siervo del Señor es alguien que ama a Dios por encima de los hombres, que no teme al hombre, sino que teme a Dios. Es alguien que cuando tiene que dar un mensaje duro delante de Dios, de parte de Dios, lo hace firmemente. La cabeza de Daniel está en peligro en este momento, porque le está hablando palabras duras a Belsasar, con respeto, pero le está diciendo la verdad. Daniel no teme decirle la verdad a Belsasar y se lo dice bien claro y le explica toditito lo que estamos viendo en estos versículos a Belsasar. Le deja claro que es Dios el que puso a su abuelo, que es Dios el que humilló a su abuelo y que él, sabiendo todo esto, no se humilló delante de ese Dios, sino que decidió adorar a dioses falsos, a dioses que no saben nada, a dioses que tienen ojos pero no ven. Me encanta esta actitud de Daniel. Daniel no teme al hombre, sino que teme a Dios. Y eso es algo que nosotros vemos en muchos personajes que fueron fieles a Dios a la luz de la Biblia. Uno de ellos fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue alguien que al rey Herodes le dijo en su cara que tener a la mujer de su hermano no le estaba permitido. Y Juan el Bautista pudo haberse quedado callado y no meterse en problemas. Pero él sabía que un siervo de Dios, cuando alguien está haciendo algo mal, lo tiene que decir y tiene que declarar de que esa cosa está siendo dañina para esa persona, para las otras personas y que ofende a Dios. Una de las cosas que nosotros estamos llamados a hacer es prácticamente denunciar las obras infructuosas de las tinieblas, nos diría Pablo en el libro de Efesios. O sea, cuando algo se comete en contra de Dios, cuando hay un crimen, cuando hay una injusticia que se está realizando, nosotros estamos llamados a hablar, a denunciar lo que está pasando y decir claramente que eso está mal. Daniel lo está haciendo con Belsasar. Juan el Bautista lo hizo con Herodes. Y a Juan el Bautista le costó la cabeza decirle eso al rey Herodes. Juan el Bautista terminó decapitado por decirle al rey Herodes de que no le estaba permitido meterse, acostarse con la esposa de su hermano Felipe. Obviamente, si ustedes conocen la historia, fue la esposa de Felipe, la amante de Herodes, la que le pidió la cabeza a Herodes de Juan el Bautista. Así que en el caso de Juan, decir la verdad, denunciar las obras de las tinieblas, le costó la cabeza. Pero nosotros estamos para servir a Dios y dejar claro siempre la verdad, cueste lo que nos cueste. Lo hacemos con amor, lo hacemos con respeto, pero lo hacemos con firmeza. Y Daniel lo hace así. Y Daniel le dice sus verdades a Belsasar. Y le reclama que él es alguien que no se humilló ante Dios y que se postró ante dioses que no hacen nada. Una de las cosas que nosotros vemos en este pasaje es que Daniel deja muy claro que los dioses de madera, oro, plata no son nada, no sirven para nada, al igual que sus seguidores. Lo hemos visto en los magos, astrólogos, hechiceros. No sirven para nada. Sirven a dioses que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan.
El Salmo 115 nos diría que aquellos que lo fabrican son iguales que ellos y aquellos que lo adoran son iguales que ellos. Son dioses que no pueden hacer nada, no tienen poder. Y se ha visto en el transcurso de los capítulos esto. Y Daniel lo está dejando muy claro, versículo tras versículo. Una cosa más, para continuar. Si se dan cuenta, Belsasar está siendo juzgado por la poca luz que tiene acerca del Dios verdadero. ¿A qué me refiero? Belsasar conoce lo que ha pasado con Nabucodonosor, sabe la historia, sabe que el Dios de Daniel, o el Dios de Israel en todo caso, fue el que humilló a su abuelo y su abuelo terminó creyendo en él. El capítulo 4 es una carta escrita para toda nación y lengua. Por lo tanto, Belsasar tenía acceso a esa carta. Pero alguien podría decir, miren, pero el hecho de que conozca lo que pasó su abuelo no es suficiente información. Capaz él necesitaba un poco más de información para creer en el Dios verdadero. Pero Belsasar está siendo juzgado acá con la luz corta que él tiene de acerca del Dios. Y cuando digo con la luz corta, es la información corta que él tiene acerca de Dios. Tiene alguna información y él debería haber usado esa información para reconocer que este Dios era el verdadero. ¿A qué voy? Que muchos de nosotros, los que estamos viendo esta enseñanza, tenemos mucha más luz del Dios vivo y verdadero que Belsasar. Y por lo tanto, nosotros vamos a ser juzgados por la luz que tenemos. Muchos de nosotros tenemos mucha más información, mucho más conocimiento de las profecías, de la historicidad de Jesús, de la evidencia de la resurrección y de muchas cosas más. Pero aún así, no hemos tomado una decisión y seguimos adorando a dioses falsos. Y muchas veces nosotros no vamos a adorar a un Dios mudo, nos vamos a adorar a nosotros mismos. Y es una característica de esta sociedad y de esta generación, adorarse a uno mismo. El trono de tu vida lo tienes tú. Tú estás sentado en ese trono. No se lo has dado a Dios. Lo tienes para ti. Aún teniendo la luz tan grande que tienes de la revelación de Dios en la Biblia. Belsasar tuvo menos y Belsasar va a ser juzgado por eso. Tú tienes menos o tú tienes más, perdón, y tú vas a ser juzgado también por eso. Por eso yo te animaría a tomar una decisión. Si tú ya tienes un gran conocimiento del Señor, tú estás conociendo mucho más que Belsasar acerca de Dios, acerca de su poder, acerca de su encarnación. Cuando Él vino acá a la tierra, murió y resucitó, y no has tomado una decisión, en algún momento vas a ser humillado igual que Belsasar. Y en el caso de Belsasar, va a ser humillado, va a ser asesinado y no se va a salvar. Va a ser demasiado tarde para él. Que no sea demasiado tarde para ti. Yo te animaría a que tú pusieras tu confianza en Dios. Y vamos a hablar acerca de su amor en los siguientes versículos. Pero es una llamada de alerta para cada uno de nosotros. Si no hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo y verdadero, en Jesucristo, tenemos una luz tan grande que Belsasar no tuvo y va a llegar el momento que vamos a ser juzgados. No esperemos eso. Belsasar no lo esperó y llegó el momento y fue demasiado tarde para él. Que no sea demasiado tarde para ti. Eso es lo que quería exhortarles a cada uno de los que estamos viendo esta enseñanza, porque eso es lo que nos enseñan estos pasajes. Veamos qué sucede después de que Daniel le ha dicho todo esto. Ahora Daniel por fin va a interpretar la escritura. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que dice. Veamos los siguientes versículos. Versículo 24. Daniel continúa hablando y dice: por eso ha salido de la presencia de Dios la mano que ha trazado esta escritura. Lo que la escritura dice es lo siguiente: Mene, mene, tekel, parsin. Y lo que significa es: Mene, Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso deja mucho que desear. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Como les dije, acá hay varias frases. 2 veces se repite la primera, mene, mene, tekel, parsin. Y cada palabra tiene un significado. O sea, alguien que conocía el hebreo podría leer esta palabra y traducirla. Si leía mene, iba a decir contar. Eso es lo que significa mene, contar. Si leía tekel, era pesar. Y si leía parsin, era romper o dividir. Así que lo que decía era contar, contar, pesar, dividir. Eso era lo que estaba escrito en la pared. Pero lo importante es la interpretación de ese texto. Y el único que podía darle esa interpretación era Daniel. En este caso, alguien que
conocía íntimamente al Dios que mandó la escritura. Y Daniel lo interpreta. Y repasemos cada interpretación. La de Mene es: Dios ha llamado a cuentas al reino de su majestad y le ha puesto fin. Dios es el autor de los reinos. Él es el que pone y saca reyes. Y Él es el que demanda cuenta de cómo tú has reinado en ese tiempo que Él te ha dado. Belsasar, al ser el gobernante de Babilonia, ha sido un desastre. Belsasar, teniendo la luz que tenía acerca del Dios verdadero, de lo que pasó con su abuelo, no honró al Dios de Israel, sino todo lo contrario, se burló de él. Dios lo está llamando a pasar cuentas y ha decidido ponerle fin a esto, porque el que lo puso ahí fue Dios. Dios fue el que permitió que Belsasar sea el segundo al mando y que Nabonido esté por otro lado. Y ahora ha quedado corto. Y eso es lo que nos dice en la segunda palabra. La segunda palabra es tekel, que dice: Dios ha pesado a su majestad en una balanza, y su peso deja mucho que desear. Noten esto. Dios pesó a Belsasar en una balanza y su peso no llegó a la medida que Dios quería. Y acá hay una aplicación bien hermosa para nosotros, porque cada uno de nosotros, los que estamos viendo esto, y es más, toda la humanidad entera, estamos dentro de tekel. Estamos dentro de que Dios nos ha pesado en su balanza y nuestro peso deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque tú y yo no damos la talla. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo hemos roto la ley de Dios constantemente. Hemos mentido miles de veces. Hemos tomado cosas que no nos pertenecen. Hemos usado el nombre de Dios en vano. Hemos visto a personas con lujuria. O sea, hemos roto la ley de Dios constantemente. Y Dios es un Dios justo y un Dios santo. Y no puede permitir que alguien que haya roto su ley entre a su presencia. Dios es santo y justo. No te va a permitir a ti ni a mí entrar a su presencia en la condición en la que estamos. Hemos sido pesados en la balanza y nuestro peso deja mucho que desear. Tu peso deja mucho que desear, mi peso deja mucho que desear. Estas son las malas noticias. Tú y yo estamos perdidos. Tú y yo estamos lejos de poder alcanzar la perfección, porque nuestro pasado ya nos condenó. Por más que a partir de hoy yo me portara impecablemente, no va a quitar las cosas malas que ya hice. Así que nuestro peso deja mucho que desear. Y acá es donde entra el amor de Dios. Dios, sabiendo que nuestro peso deja mucho que desear, vino a este mundo para tomar nuestro lugar, para ponerse Él en nuestro lugar en la balanza. Y Él vino y se hizo hombre. Dios se encarnó, se hizo hombre, Jesús de Nazaret, y vivió una vida perfecta, sin pecado. Él no falló, él no cometió ningún pecado en toda su vida. Pero fue tratado como el peor de los pecadores. Fue crucificado, fue escupido, fue golpeado, fue burlado. Imagínense ese amor. O sea, el creador del universo, pónganse a pensar un ratito en eso. El creador del universo te ama tanto a ti que vino y tomó forma de hombre, que eso ya es bastante humillación. Y aparte, fue tratado como una porquería. Fue tratado como una basura su tiempo acá en la tierra. Los religiosos lo detestaban. Y en la crucifixión fue, pero brutal. Y todo eso estuvo dispuesto Dios a sacrificar por amor a ti, para que tú ahora puedas tener acceso a Él, para que tú ahora puedas llegar a su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz, Él estaba cargando el castigo que tú y yo merecemos, porque nuestro peso deja mucho que desear. Así que merecemos el castigo de Dios, porque hemos quebrado su ley miles de veces. Jesús lo recibe por nosotros en la cruz. Pero Jesús es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos. Muestra que hay vida después de la muerte, muestra que Él es Dios, muestra que Él sí era justo y asciende a la diestra del Padre, y Él promete que en algún momento Él va a volver. Cuando tú pones tu fe en Jesús, suceden dos cosas importantes. Sucede que el castigo que tú mereces, porque tu peso deja mucho que desear, es cargado por Jesús. Jesús lo cargó por ti en la cruz. Pero como tu peso deja mucho que desear y el peso de Jesús no, Él hace un intercambio contigo. Y Él se pone en la balanza por ti. Así que a partir de ahora, cuando tú has puesto tu fe en Jesús, tu peso ya no deja mucho que desear. Tu peso está perfecto, al nivel y a la altura de Dios mismo. Y eso es porque Jesús nos imputa a nosotros, nos otorga a nosotros su propio peso usando esta figura. Así, Dios no va a poder decir de nosotros que nuestro peso deja mucho que desear, porque Jesús se ha puesto ahí en lugar de nosotros. Y a eso nosotros accedemos por la fe en Jesús, solamente por la fe.
tú pones tu confianza en Jesús, tú lo reconoces como tu Rey y Salvador, te humillas delante de Él, que es lo que Belsasar no hizo, y automáticamente tú vas a ser declarado justo. Tu peso ya no va a dejar mucho que desear, va a ser perfecto, porque Jesús lo ha hecho por ti. No porque tú seas lo máximo, sino porque Jesús es lo máximo. Y Él te ama tanto que hizo todo eso, se humilló a esa tal manera para poder salvarte a ti y a mí. Tú ya tienes una luz grandísima que Belsasar no tuvo. ¿Qué vas a hacer con esta información? ¿La vas a dejar para mañana? ¿La vas a ignorar? ¿O vas a rendirte por fin a Jesús de Nazaret? Vas a entregarle tu vida para tú por fin ser declarado justo, para tú por fin tener la seguridad de tu salvación. Ya no vas a tener miedo a la muerte, porque sabes que si mueres vas a pasar la eternidad con Cristo. No por tus obras, sino porque Jesús hizo todo el trabajo. Y aparte Él te promete que te va a cambiar de adentro hacia afuera, como lo vemos en la vida de Daniel. Y como lo vemos en la historia de muchos discípulos de Jesús, que sus vidas fueron transformadas por Jesús mismo. Como mi vida está siendo transformada día tras día por Jesús. A veces ese moldear mi vida duele un montón, pero es para mi bien. Y estoy muy agradecido con Dios de haberme salvado y de seguir transformando mi vida día a día. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? Belsasar, lamentablemente, no pasó la balanza, porque él nunca se humilló ante Dios, sino se burló y se mofó de él. Y su peso dejó mucho que desear. Por lo tanto, viene la última palabra, parsin, dividir o romper. Y dice Daniel, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Dios ha decidido que el reino de Babilonia se termine y que el que los reemplacen fueran los medos y los persas. Nosotros lo vimos en el capítulo 2, en la profecía del sueño de Nabucodonosor. Después de Babilonia iban a venir los medos y los persas. Y esto va a suceder en este momento. Y como vamos a ver a continuación, esto va a suceder unas horas después. Dios le dice esto por medio de Daniel a Belsasar y a unas cuantas horas sucede. Veamos los siguientes versículos para terminar el capítulo. Dice el versículo 29. Belsasar ordenó entonces que Daniel fuera vestido de púrpura, que se le pusiera en el cuello un collar de oro y que se le proclamara como el tercer señor del reino. Esa misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado. Y el reino quedó en manos de Darío de Media cuando éste tenía 62 años. De todas maneras, Belsasar premia a Daniel y lo viste de púrpura, le da el collar, lo nombra tercer señor del reino. Pero estas bendiciones de parte de Belsasar para Daniel duran unas cuantas horas. Y esto nos muestra lo vano, lo corto que son las recompensas de este mundo. Las tienes por un momento y por un momento ya no están. A Daniel estas recompensas le duraron unas horas, pero las recompensas que él va a tener de parte de Dios y que ya tiene de parte de Dios por haberlo seguido, por haberlo obedecido, por haberlo servido, por haber ayudado a otros, son recompensas que nunca se van a perder. Yo deseo acumular tesoros en el cielo y no tesoros en la tierra. Porque como vemos en el caso de Daniel, esos tesoros van y esos tesoros vienen. En cambio, los eternos van a ser para siempre para nosotros. Eso es algo importante que vemos en estos versículos. Esas recompensas le duran unas cuantas horas, porque como dice el texto, Belsasar esa misma noche es asesinado. Y el que empieza a gobernar Babilonia es, como dice el texto acá, Darío de Media. Darío de Media, que históricamente su nombre se le conoce como Gubaru. Darío de Media es puesto en Babilonia por Ciro el Grande. La historia nos cuenta que para que los medos persas entren a Babilonia, ellos tuvieron que remover el caudal, desviar el río Éufrates. Lo desviaron para que bajara el nivel del agua por donde entraba Babilonia y ellos bajaron por los alcantarillados y interesante que encontraron justo la puerta del alcantarillado abierta. Dios se encargó de todo y ellos pudieron entrar y en una noche, sin que el pueblo de Babilonia se enterara, conquistaron Babilonia. Cuando un ciudadano babilonio se echó a acostar y se levantó al siguiente día, se dio cuenta que ya habían sido conquistados por los medos persas. Todo eso sucedió históricamente bajo el mando de Ciro el Grande. Ahora, les quiero dejar una tarea. Quiero que lean el profeta Isaías, el capítulo 44, versículo 28, hasta el 45, versículo 7. ¿Por qué? Porque Isaías profetiza lo que sucedió históricamente con Ciro 200 años antes de este evento. Ciro entra a Babilonia. Belsasar es asesinado. Pero Isaías, 200 años antes, había profetizado esto.
Y lo poderoso es que lo profetizó con nombre mismo. Con nombre mismo. En la profecía ustedes van a ver que Dios llama a este conquistador Ciro. Lo llama por nombre, para dejar claro que él es el que lo puso como gobernante de Babilonia, reemplazando Babilonia. Fue Ciro el Grande al cual Dios decidió poner como líder de este nuevo movimiento gubernamental que va a dominar el mundo conocido. Ha sido Babilonia por muchos años, pero ahora van a ser los medos persas, bajo el mando de Ciro el Grande. Y esto lo anunció Dios 200 años antes de la captura de Babilonia. Eso es el poder de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y ese es el Dios a quien yo sirvo y a quien yo te animo a servir. Una de las cosas que hemos visto en este capítulo es lo importante de no temer a Dios, no de no temer al hombre, sino a Dios. ¿Okay? De no temer al hombre, sino a Dios. Poner a Dios siempre adelante, humillarte delante de Él constantemente y ser usado por Él, servirlo a pesar de las consecuencias. Pero si tú eres alguien que no ha servido a Dios, la lección de este capítulo es humillarte delante de Dios de una vez. Con la luz que tienes, con la luz que has visto en este capítulo y en esta enseñanza, de una vez tomar la decisión de seguir al Señor. No te vas a arrepentir para nada. Te adelanto, no va a ser fácil, pero es lo mejor del mundo. Y es lo mejor para tu eternidad. Y es lo mejor porque Dios va a pasar a ser tu Padre. Algo que nunca se dice a veces es que Dios no es el Padre de todos aquellos seres humanos que Él creó. Él es Padre de aquellos que son adoptados por Él cuando ponen su fe en Jesucristo. Cuando tú pones tu fe en Jesús, Él te adopta como tu hijo, como su hijo. Y esa es una decisión que yo te animaría. Que no seamos como Belsasar, que nos burlamos de Él, que nos mofamos de Él, y aunque tenemos mucho conocimiento de Él, lo despreciamos. Que no seamos así. Pero que sí seamos como Daniel si lo estamos siguiendo ya. Que mostremos ese carácter que tuvo Daniel. Esa firmeza para decir la verdad cuando su cabeza estaba en peligro. Que tengamos ese valor. Que pongamos a Dios por encima de todo. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza, espero que los haya animado, espero que los haya retado, espero que los haya exhortado. Y si ha sido así, les pido por favor que le den un like al video y lo compartan en sus redes sociales. Y que estén orando para que en las siguientes enseñanzas Dios también nos hable. Que Dios los bendiga.